¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. No sé si ustedes ya se dieron cuenta o ya hicieron sus cuentas, pero si no es así, yo les voy a decir qué es lo que estoy viendo. Ya nada más quedan esta semana completa y 2 días de la próxima semana y empieza el mes de mayo. Y le hago énfasis en que empieza el mes de mayo porque en mayo solamente habrá 29 días de campaña. El miércoles 29 de mayo se suspenden las campañas para la votación del domingo 2 de junio. Entonces, sumando lo que falta del mes de abril y los 29 días de mayo, prácticamente nada más queda un mes. Después de esta semana, solamente queda un mes de campañas electorales. Por lo tanto, esta semana prácticamente se cumplen 2 meses de campañas, tanto en la campaña por la presidencia de la República, como por ejemplo las campañas para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y otros 3 estados donde habrá elección de gobernador. Entonces, los tiempos ya están corriendo muy rápido y están corriendo también muy rápido para algunos candidatos que en el transcurso de 2 meses no han crecido en las encuestas y pareciera que no tendrán muchas oportunidades de hacerlo porque su desarrollo en las encuestas, su desarrollo en las campañas ha sido muy pequeño, muy limitado y con muy pocos resultados. Por eso, esta semana haremos un balance de cómo han caminado las campañas rumbo a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, 3 estados más en donde también ha habido campañas, como son los casos de Jalisco, el caso de Guanajuato, que también es un estado muy, muy importante, quizá el estado más importante para el PAN, y también el estado de Yucatán. Fíjese qué interesante. Yucatán y Guanajuato son dos estados gobernados por el PAN que los va a poner en juego el domingo 2 de junio. Jalisco es el tercer estado más importante de la República, lo gobierna Movimiento Ciudadano y no hay ninguna certeza de que puedan retenerlo. Y la Ciudad de México, ustedes vieron anoche el debate y han visto las últimas encuestas y se dan cuenta de que el asunto no está fácil. Por lo menos no está fácil para la oposición porque la presencia de la candidata de Morena en todos los ejercicios demoscópicos que realmente se hacen con seriedad, nos dicen que tiene una ventaja razonablemente cómoda con respecto a su contrincante del PAN. Y en el caso de Claudia Sheinbaum Pardo, ustedes también han visto que lo menos que le han dado algunas encuestadoras son 17 puntos, pero en general siempre tiene arriba de 20 puntos de ventaja en la mayoría de las encuestas y que se han publicado hasta la fecha y tomando en cuenta nada más las de enero para acá. Bueno, pues a una semana de cumplirse 2 meses de campaña de los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, las tendencias electorales no se han movido mucho. Pues entre enero y abril del 2024, según la ponderación llevada a cabo por el Observatorio Electoral del Colegio de Profesionistas en Demoscopía y Encuestas, la diferencia promedio en favor de la morenista Clara Marina Brugada Molina sobre el panista Santiago Taboada Cortina es de por lo menos 17 puntos porcentuales. Ese es el promedio entre enero y abril que separa a Clara Marina Brugada de su rival Santiago Taboada, por lo menos 17 puntos porcentuales en promedio. Y muy lejos aparece, por supuesto, con un promedio de 5.8% entre enero y abril, el candidato de Movimiento Ciudadano en la contienda por la Ciudad de México, Salomón Chertorivsky-Woldenberg. Ahí están viendo ustedes los candidatos que están compitiendo en la Ciudad de México, pero otros ejercicios demoscópicos, como el que publicó el pasado miércoles 10 de abril del 2024, el periódico El Heraldo de México, realizado por la encuestadora Poligrama, le concede a Brugada Molina 13.8 puntos porcentuales de ventaja, en tanto que la encuesta publicada este lunes 22 de abril del 2024 por Consulta Mitofsky registra un 13.9% de ventaja para la exalcaldesa de Iztapalapa. Es decir, aún en aquellas encuestas donde no le atribuyen a Clara Brugada una ventaja muy amplia, tiene suficientes puntos, 13.8 y 13.9 de ventaja en su piso menor, pero en su techo más alto tiene 17 puntos de ventaja por lo menos.
Luego de los 2 debates en los cuales se han cruzado acusaciones entre Clara Brugada y Santiago Taboada, el aspirante panista ha sido reiteradamente señalado de ser parte del llamado cártel inmobiliario que ha depredado la alcaldía Benito Juárez, en tanto que el aspirante albiazul ha insistido en culpar a las administraciones de izquierda de que luego de 27 años de gobierno no han resuelto el grave problema de la escasez de agua en la capital de la República. Ahí tienen ustedes en pantalla los candidatos: Santiago Taboada Cortina, Clara Marina Brugada Molina y Salomón Chertorivsky Woldenberg. Bueno, pues las posibilidades de triunfo para la coalición Juntos Hacemos Historia en la Ciudad de México radican esencialmente en que Morena administra las 2 alcaldías más densamente pobladas de la capital del país y las que cuentan con las listas nominales de electores más robustas, que superan el 1,000,000 de ciudadanos con credencial para sufragar. Y nos referimos básicamente a 2 alcaldías, a la alcaldía Gustavo Amadero y a la alcaldía Iztapalapa. Justo esta última fue gobernada por la morenista Brugada Molina en los más recientes 3 años. La alcaldía Gustavo Amadero tiene poco más de 1,050,000 sufragantes, en tanto que la alcaldía de Iztapalapa, en la alcaldía de Iztapalapa pueden votar más del 1,500,000 de ciudadanos. Vean ustedes en pantalla la lista nominal de electores con la que cerró el 2023 al 28 de diciembre. Claro que la lista se ha modificado un poco en estos últimos meses, pero como punto de referencia vale la pena tomarlo. ¿Por qué? Porque nos dice que la lista nominal de electores de la alcaldía Gustavo Amadero, que gobierna Francisco Chigüil Figueroa, que es morenista, tiene una lista nominal que supera el 1,050,000 afiliados. Lo que decía Clara Brugada en la entrevista con los periodistas, que un elemento esencial en la elección de la Ciudad de México es hacer que la gente salga a votar. Y en este caso, a los morenistas les conviene mucho que la gente de la Gustavo Amadero salga a votar, porque ahí hay un potencial de 1,050,000 votos por lo menos. Y luego, si nos vamos, como usted lo tiene en pantalla, a la alcaldía de Iztapalapa, vean nada más qué lista nominal tan apetitosa: 1,514,648 personas que tienen credencial para votar y que pueden acudir a las urnas. Y luego ya las demás alcaldías son hasta cierto punto normales. Por ahí de Iztacalco tiene 361,000, Tláhuac tiene 315,000, Venustiano Carranza 402,000 y Xochimilco 364,000. Lo que queremos que usted vea en esta lista es que aún con la lista nominal que cerró el año, tendría el partido Morena en las delegaciones que administra, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alcaldías. En esas 7 alcaldías que gobierna Morena hay un potencial de votos de 4,126,382 personas con credencial de elector. Es decir, en las alcaldías que gobierna Morena está el 52,46% de las personas que tienen credencial para votar. Eso sin duda representa una ventaja, porque son en esas alcaldías donde Morena tiene influencia y presencia territorial y de alguna manera puede motivar el voto de la gente que ya los conoce. Y si nos vamos a ver qué es lo que sucede con las alcaldías que administra el PAN, el PRI y el PRD, vemos en la diapositiva número 7, por ejemplo, que la alcaldía con más votantes potenciales en la Ciudad de México, que de las que gobierna el PAN, pues es la alcaldía Álvaro Obregón, que apenas tiene 616,000. Claro que son muchísimos, pero comparados esos 616,000 votos potenciales contra el 1,050,000 de la alcaldía Gustavo Amadero, de la alcaldía Gustavo Amadero, y el 1,500,000 de votantes potenciales de Iztapalapa, pues hay una distancia muy, pero muy grande. Claro, también tiene el PAN, el gobierno de Coyoacán, que tiene 500,000 de votantes potenciales, pero después Azcapotzalco, Benito Juárez y Miguel Hidalgo tienen una lista nominal de electores normal. Si usted lo ve con cuidado, esa lista nominal de electores de 381,000 o de 327,000 votos es más o menos lo que tiene un distrito electoral de los federales en cualquier parte del país.
Es decir, es normal. Lo relevante son lo que le hacíamos notar, la Gustavo Amadero y la Iztapalapa, que son verdaderamente muy grandes. Y luego observe usted otro detalle. El PRD tiene 2 alcaldías, la Cuauhtémoc, que tiene una población razonablemente importante de 490,000 habitantes, y Tlalpan, que tiene también 500,000 de habitantes. Y luego tenemos la Magdalena Contreras y Coajimalpa de Morelos, que están en poder del PRI, que tienen verdaderamente una población y una lista nominal muy modesta de potenciales votantes. Mientras que Morena y sus aliados gobiernan a más de 4,126,000 potenciales votantes, el PAN, PRI y PRD gobiernan 3,738,000 votantes. Todo esto, esta presencia territorial, esta influencia territorial que sin duda tiene Morena en las alcaldías más pobladas y con más votantes, le puede dar de entrada una ventaja a Clara Brugada. Y luego, para que tenga usted una idea de lo que esto significa, ya le decíamos a usted que la delegación Gustavo Amadero tiene 1,050,000 votantes y que Iztapalapa tiene 1,5 millones. Si nos vamos a la diapositiva número 8, verá usted lo que esto significa en una comparación mínima razonable. Esas 2 alcaldías de la Ciudad de México que administra Morena tienen más votos que los que tiene en su totalidad, por ejemplo, el estado de Tlaxcala. En el estado de Tlaxcala la lista de votantes es de 1,029,000, pero si lo comparamos con Nayarit, Campeche, Baja California Sur y Colima, nos damos cuenta que Nayarit tiene 939,000 votantes potenciales, Campeche 688,000, Baja California 606,000 y Colima 578,000. En estos datos y en este comparativo radica la fuerza y la potencialidad que le da a Morena el hecho de gobernar las 2 alcaldías más importantes de la capital de la República en términos de los votantes y de los habitantes que ahí viven. Y luego, vámonos a la diapositiva número 10 para que usted vea este ejercicio que hace el Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas. Esta información la rescaté hoy, lunes 22 de abril del 2024. Vea usted nada más la columna que dice Clara Brugada y se va a dar cuenta de algo notable. En todos los casos, las encuestas, las 3 que hizo Mitofsky, una en enero, otra en marzo y otra en abril, es decir, prácticamente una por mes, porque la de marzo la hizo entre el 8 y el 10. Entonces, en todas las encuestas que hizo Mitofsky entre enero y abril, en las 3, el respaldo que tiene Clara Brugada es por encima del 50%, 54.3% en enero, 54.5% en los primeros días de marzo y 53.3% en la primera quincena de abril. Es decir, Clara Brugada mantuvo muy estable su porcentaje de votación. Y si vemos la que corresponde a Santiago Taboada, va usted a notar algo muy interesante. Ahí vemos la encuesta de Mitofsky de enero, vemos la encuesta de Mitofsky de los primeros días de marzo, es decir, del cierre de febrero, y vemos la de la primera quincena de abril. Y usted va a notar una cosa muy importante. Santiago Taboada está estancado por debajo del 40%. En ninguna de estas 5 encuestas que le estamos mostrando, en ninguna Santiago Taboada llega a rebasar el 40%. Es decir, está estancado desde enero, no ha podido crecer ni siquiera un punto del 38.4 de enero, 38.6 en febrero, 39.4 en la primera quincena de marzo y luego 39.4 en el último registro de Mitofsky de la primera quincena de abril. Esto le da una idea muy concreta. Santiago Taboada no ha crecido en los últimos 3 meses, está estancado. Y cuando un candidato está estancado en un periodo tan largo de 3 meses, difícilmente va a lograr crecer en el último jalón.
Y por el otro lado, usted vea, cuando hacemos la conciliación con los datos que nos ofrece el Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas, nos damos cuenta que el promedio de Clara Brugada en estos 3 meses y en estas 5 encuestas que le estamos compartiendo es del 55.54% contra el 38.41% de Santiago Taboada. Es decir, ha mantenido un promedio de 17% en su ventaja con respecto al candidato del PAN. Y ahí aparece en la última columna Salomón Chertorivsky, que trae un promedio apenas del 5.8%, 7.3% en enero, 6% en febrero, 6.1% en el arranque de marzo, 2.3% en los primeros días de abril, y en el cierre de la primera quincena de abril tiene 7.3%, en promedio 5.8%. Esta conciliación, esta ponderación que hace el Colegio de Especialistas en Demoscopía, nos dice que mientras Clara Brugada se ha mantenido muy estable en la parte superior, el señor Taboada no ha podido rebasar el 40% de la votación. Se ha quedado por debajo del 40% desde enero hasta el mes de abril. Y después, nada más para complementar estos datos, podemos ver en la diapositiva 12 lo que reflejan los principales datos de la encuesta que publica hoy Mitofsky. Mitofsky le da a Clara Brugada una ventaja de por lo menos 13.8% sobre Santiago Taboada, 13.8%, que es una buena cantidad. Y en tanto, sí, le da 13.8% Mitofsky con el 53.3% contra el 39.4%, y por allá está perdido en el fondo el candidato de Movimiento Ciudadano con 7.3%, pero luego si nos regresamos unos días a la diapositiva número 13, la encuesta que publicó el Heraldo y la consultora Poligrama el miércoles 10 de abril, vemos que la distancia entre Clara Brugada con el 47.9% y Santiago Taboada con el 34.1% representa 13.8% de ventaja para la candidata de Morena en esta encuesta que se publica el miércoles 10 de abril. Es decir, en su piso promedio, Clara Brugada tendría entre 13.8 y 13.9, pero en promedio de las otras 5 encuestas que le presentamos, que tienen la característica de ser encuestas cara a cara en hogares, ahí la ventaja de Clara Brugada es de 17% en promedio. Entonces, el problema no es que sea una distancia muy grande, el problema es que Santiago Taboada está estancado desde enero hasta abril. No ha subido prácticamente un punto en 3 meses, y eso para un candidato que está en una campaña y en una contienda es sumamente peligroso, porque si en 3 meses no ha subido un punto, es muy difícil que en las 4 semanas que restan pueda subir la cantidad suficiente de puntos como para superar a Clara Brugada. Y de esa manera, con esos datos, concluimos este análisis de los 2 primeros meses de campaña entre los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. En la conclusión, pues es muy difícil, se ve muy difícil estadísticamente que por el desempeño que ha tenido el señor Taboada tenga el empuje suficiente como para alcanzar o rebasar a Clara Brugada en este último jalón de las campañas que terminarán el 29 de mayo. Ya les diremos más adelante cómo va el asunto, pero por lo pronto son 17 puntos de diferencia entre los 2 candidatos que buscan ganar en la Ciudad de México. Gracias. Mañana nos encontramos por aquí en Puntos y Comas. Buenas noches. ¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Esta semana iniciamos con la revisión de las entidades en las que va a haber cambio de poder ejecutivo.
Ayer hablábamos de la situación en la Ciudad de México, donde se va a elegir jefe de gobierno. Estos estados empezaron hace 2 meses sus campañas y hacemos un balance de lo que ha sucedido en estos 2 primeros meses. Ayer analizamos Ciudad de México, hoy nos toca Jalisco, mañana veremos el caso de Yucatán y el jueves veremos el caso de Guanajuato. Y cerraremos el viernes con un análisis de cómo cierra los 2 primeros meses de campaña las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. Por lo pronto nos vamos hasta Jalisco para ver qué ha sucedido en ese estado en estos 2 últimos meses. Pues bien, han transcurrido 2 meses de campaña y la contienda por la gubernatura de Jalisco está todavía muy lejos de resolverse. Sin embargo, hay 2 hechos que son incuestionables. Desde el pasado mes de enero, el candidato que se asumía como gran favorito, Jesús Pablo Lemus Navarro, de Movimiento Ciudadano, perdió impulso y se quedó estancado. Mientras que su principal rival, la abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia, la morenista Claudia Delgadillo González, ha ido creciendo y en algunos casos, de acuerdo con ejercicios demoscópicos, ha logrado una delantera de hasta 7 puntos porcentuales. Pero aclaremos algo, ninguna medición en su favor le atribuye todavía una ventaja que pudiéramos considerar definitiva. Por lo tanto, la contienda en Jalisco sigue estando muy, muy cerrada y el último mes será definitivo. ¿Por qué? Pues porque el 29 de mayo terminan las campañas y ya nada más quedan alrededor de 30 días para que los candidatos convenzan a sus potenciales electores. ¿Y qué más está sucediendo? Bueno, pues la mayoría de las encuestas realizadas en hogares, cara a cara, que se consideran metodológicamente más confiables, ponen en ventaja a Delgadillo González, mientras que se intensifica la guerra sucia y las denuncias que de ambos lados atribuyen irregularidades y hasta presuntos delitos al rival. Ahí tienen ustedes en pantalla las 2 coaliciones más importantes, la coalición que forman Morena, el Partido Verde, el Partido del Trabajo y 2 partidos estatales en el caso de Jalisco. Estamos hablando del partido Hagamos, que está estrechamente vinculado con la Universidad de Guadalajara, la Universidad Estatal, y también el Partido Futuro, que en alguna época fue el partido de los muchachos de la Wikipolítica. Esa coalición es muy fuerte, es una coalición muy potente que está poniendo en apuros a quien él mismo se consideraba el candidato más fuerte y el único que podía garantizarle a Movimiento Ciudadano conservar la gubernatura del estado. Estamos hablando, por supuesto, del empresario Jesús Pablo Lemus Navarro de Movimiento Ciudadano. Y aparece como tercera en discordia Laura Lorena Haro Ramírez de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, que integran PAN, PRI y PRD. PAN, PRI y PRD, que está haciendo un papel bastante digno, pero que carga con el desprestigio de la marca de los partidos que la respaldan. El PAN, que se desdibujó totalmente en Jalisco, el PRI, que prácticamente se ha desfondado porque muchos de los priistas han emigrado a Morena y a la coalición de Claudia Delgadillo, Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, y el PRD en Jalisco es prácticamente inexistente, si acaso da medio punto y con muchas dificultades 1 punto porcentual. Estas son los 3 candidatos, 2 mujeres y un varón, que están en la contienda por el estado de Jalisco. La plataforma agregadora de encuestas del Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas incluye 3 estudios, de los cuales el único que le adjudica ventaja a Pablo Lemus es el que publicó Grupo Reforma el martes 6 de febrero del 2024. De ahí en adelante, la fortuna ha estado del lado de Claudia Delgadillo y las encuestas de Covarrubias y Asociados, y de las Heras de Motecnia la ponen en ventaja. Ustedes ven en pantalla estas 3 encuestas que están en el Observatorio Electoral 2024 del Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas. Ustedes ven que desde que se publicó la encuesta del Grupo Reforma el 6 de febrero, Pablo Lemus aparecía entonces con un 50% de las preferencias contra el 42% de Claudia Delgadillo. Sin embargo,
las encuestas de Covarrubias y Asociados y la encuesta de las Heras de Motecnia ya le dan ventaja a Claudia Delgadillo. Una de ellas, realizada entre el 21 y el 26 de marzo, la de Covarrubias, le daba 47.3% a Claudia Delgadillo contra 40.5% de Pablo Lemus, es decir, 7 puntos de diferencia. En tanto que la encuesta de las Heras de Motecnia, que se realizó del 22 al 25 de marzo, le daba a Claudia Delgadillo 45% contra 39% de Pablo Lemus. Es decir, estas dos encuestas que le dan ventaja a Claudia Delgadillo tienen un margen de ventaja para la candidata de Morena de 7 y 6 puntos en cada caso. Pero lo más importante con respecto a estas entrevistas, a estas encuestas, lo más importante es que son encuestas hechas en hogares, cara a cara con las personas, y metodológicamente se considera que son más confiables estas encuestas que las que se realizan de manera telefónica, las que se realizan con una programación a través de un robot que manda cientos o miles de llamadas para que las personas que las reciban las vayan contestando de acuerdo con su gusto y criterio, o también aquellas que se realizan también con robots que envían cientos o miles de mensajes a través de la red WhatsApp y la gente también, la que quiere, las contesta y las devuelve. Entonces, como en esas muestras de las encuestas telefónicas o de las que se realizan con robot, no hay forma de moderar y ponderar la muestra, se considera que en esas encuestas puede haber inevitablemente un sesgo que puede favorecer o beneficiar a diferentes candidatos, pero que le restan seriedad y le restan también precisión a las encuestas. Por lo tanto, estas tres que le ofrecemos, la de Reforma, la de Covarrubias y Asociados y la de las Heras, son encuestas hechas con una metodología que se presume más exacta y que además se realizan cara a cara con las personas que son entrevistadas. En el caso de Reforma, del 26 de enero al 3 de febrero se entrevistó a 1,005 personas, en la de Covarrubias a 1,200 y en la de las Heras a 1,000 personas más. Otra encuesta de Covarrubias y Asociados, publicada el viernes 12 de abril, que tenemos en la diapositiva 7, esta encuesta publicada por el periódico La Razón y realizada por Covarrubias y Asociados se publicó, como le decíamos, el viernes 12 de abril. También es una encuesta realizada en hogares cara a cara con los entrevistados, lo que también le da un nivel de certeza mayor que las que se hacen telefónicamente. Y en esta encuesta aparece Claudia Delgadillo, de la coalición Morena, PT, Partido Verde, Hagamos y Futuro, con un 35% contra el 30% de Pablo Lemus y un 9% de Laura Haro. La ventaja en esta encuesta de Covarrubias es de 5% en favor de Claudia Delgadillo. Y ese mismo día, el viernes 12 de abril, se publicó también la encuesta de Mendoza Blanco y Asociados, que la vemos en la diapositiva 8, y también en esta encuesta, que también se hizo cara a cara, de frente con 1,000 personas en su domicilio en todo el país, esta encuesta de Mendoza Blanco y Asociados también le atribuía la ventaja a Claudia Delgadillo González con un 46.5% contra un 38.9% de Pablo Lemus y el 14.6% de Laura Haro. Es decir, aquí había una ventaja de 7.6% en favor de Claudia Delgadillo en la encuesta de Mendoza Blanco, en tanto que la que le acabamos de presentar de Covarrubias, la ventaja era de 5 puntos, entre 5 y 7 puntos en estas dos encuestas que se publicaron el viernes 12 de abril, un día antes de que se realizara el segundo debate entre candidatos a la gubernatura de Jalisco. Pero otra cosa muy importante, ¿qué ha pasado en estos 2 meses, en esta contienda en el principal estado del occidente de la República? El estado más fuerte que tiene y que gobierna Movimiento Ciudadano, y el tercer estado del país por el número de habitantes y de potenciales votantes. Es decir, después del Estado de México y después de la Ciudad de México, el estado electoralmente más fuerte y más importante es el estado de Jalisco. Bueno, pues aquí han pasado cosas importantes. Por ejemplo, en el primer debate entre candidatos a la gubernatura de Jalisco, realizado el domingo 17 de marzo del 2024,
Jesús Pablo Lemus Navarro y Claudia Delgadillo González exhibieron sendas fotos al lado de Luis Osvaldo Espinosa Marín, fundador de una empresa denominada Asesores Jurídicos Profesionales y autor del más grande fraude financiero en Jalisco en los años recientes. ¿Y por qué exhibieron esas fotos? Pues porque mutuamente se acusaron de que tenían relaciones con este hombre. Bueno, pues este señor, Luis Osvaldo Espinosa Marín, tras destaparse el fraude de Asesores Jurídicos Profesionales, que era la empresa que él representaba, Luis Osvaldo se suicidó el sábado 6 de agosto del 2022 en su residencia de Paseo de los Virreyes en el municipio de Zapopan. El vínculo de Luis Osvaldo con Claudia Delgadillo, con Pablo Lemus y con gran parte de la clase política de Jalisco, además de personajes de la farándula y el deporte, todos ligados a esta empresa de asesores jurídicos profesionales, se llama, el contacto de todos ellos, el que los vinculó, se llama Eli Castro, presentadora de televisión, funcionaria estatal de Industria Jalisciense de Rehabilitación Social y amiga personal de Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco. Esto que le acabamos de leer, se publicó en una columna del periódico El Informador de Guadalajara, firmada por el periodista Jonathan Lomelí, el pasado 20 de marzo de 2024. Es decir, las acusaciones que Pablo Lemus y Claudia Delgadillo se hicieron mutuamente de estar relacionadas con este defraudador llamado Luis Osvaldo Espinosa, que regenteaba una empresa que se denominaba Asesores Jurídicos Profesionales, los involucra a ellos y también involucra al gobernador de Jalisco, de acuerdo con lo que reseña Jonathan Lomelí en su columna del pasado 20 de marzo de 2024. Relata el periodista lo siguiente. Dice que Eli Castro fue el picaporte de Luis Osvaldo para pavonearse entre las élites que usó como fachada y carnada para sus negocios fraudulentos. De hecho, Eli Castro es dueña de la fundación Apadrina un trasplante, cuyo secretario es Roberto, hermano de la candidata morenista Claudia Delgadillo. Agrega el columnista del Informador de Guadalajara que en casa de la presentadora de televisión se realizó la cena que Lemus refirió en el debate como una reunión convocada por la comadre de Delgadillo, es decir, Eli Castro. Sin embargo, el emesista como alcalde tapatío, o sea, Pablo Lemus como alcalde tapatío, casó a Eli Castro en el año 2022, es decir, la conocía mucho antes. A la fiesta asistieron secretarios estatales y altos funcionarios, explica Jonathan Lomelí, y dice que tanto la morenista como el emesista tienen un vínculo estrecho con la funcionaria de Industria Jalisciense de Rehabilitación Social en aquel momento en que se escribe esta columna, cuyas gestiones también hicieron que Luis Osvaldo, el defraudador, acudiera a una reunión en Casa Jalisco 3 meses antes de suicidarse, de cuyo encuentro circuló una foto con el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Es decir, estos ataques que los dos candidatos, el de MC y el de Morena, se dispararon en el primer debate del 17 de marzo, terminó por salpicarlos a ellos y también por salpicar al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Bueno, pues las fuertes confrontaciones entre la morenista Delgadillo González y el emesista Lemus Navarro no han cesado. El reciente domingo 14 de abril del 2024, simpatizantes y partidos aliados de Morena exigieron un alto a la violencia en razón de género que el candidato de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, ha ejercido sobre la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, Claudia Delgadillo, durante los 2 debates organizados por el Instituto Electoral, y refiere una nota del periódico Mural de Guadalajara publicada el lunes 15 de abril del 2024, firmada por la reportera Fernanda Carapia. La nota de Fernanda Carapia agrega que Claudia García, candidata a diputada federal por el Distrito 7 de Jalisco, exigió una disculpa pública al candidato naranja luego de que en el debate del sábado 13 de abril del 2024 en Ciudad Guzmán, Jalisco, Pablo Lemus Navarro
sugirió que Claudia Delgadillo tuvo una relación íntima con el expresidente Enrique Peña Nieto, lo que se consideró violencia política de género. Este lunes 22 de abril del 2024, por presunto enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal, maquinación fraudulenta y falsedad en declaraciones, candidatas a diputaciones locales y federales de Movimiento Ciudadano presentaron una denuncia contra la aspirante de Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, Claudia Delgadillo. La querella fue formulada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y tiene que ver, entre otras cosas, con la presunta adquisición de 2 casas con 6 meses de diferencia entre una compra y la otra por parte de Claudia Delgadillo, según informa la nota del periodista Francisco de Anda Argumedo en el periódico Mural. Un reclamo, fíjese usted, un reclamo que reiteradamente le hace la candidata morenista Claudia Delgadillo al aspirante de Movimiento Ciudadano, se deriva de la denuncia que formuló el miércoles 2 de agosto de 2000 el entonces regidor morenista de Zapopan, Alejandro Puerto, contra el actual alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, y su antecesor en el cargo, Pablo Lemus Navarro, a quienes atribuye haber causado quebranto por 300 millones de pesos al ayuntamiento zapopano al realizar un depósito riesgoso en una institución financiera denominada Hacendo, que finalmente quebró. Explicó Alejandro Puerto en su momento, en declaraciones publicadas por el periódico El Occidental de Guadalajara, el miércoles 2 de agosto del 2023, que la denuncia fue contra el actual alcalde de Guadalajara con licencia, Pablo Lemus, quien encabezaba el ayuntamiento cuando se hizo la inversión que derivó en perjuicio de Zapopan. Juan José Frangé, quien lo relevó en el cargo y busca actualmente reelegirse en Zapopan, fue quien perdió los 300 millones cuando cerró el banco. Aseguró esto el morenista Alejandro Puerto, quien explicó que había advertencias de que no se debía depositar dinero de la gente en ese banco de nombre Hacendo, ya que con anticipación hubo las suficientes alertas por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para retirar esos recursos. Todos estos hechos que le estoy relatando, todos estos señalamientos han sido parte de la guerra política, en algún momento de la guerra sucia, en la que están enfrascados principalmente Morena y el partido Movimiento Ciudadano y sus respectivos candidatos a la gubernatura. Y como le decíamos, el pasado sábado 13 de abril hubo el segundo debate entre los candidatos a la gubernatura de Jalisco. Si nos vamos a la diapositiva 14 veremos algo muy interesante. ¿Por qué? Porque fíjese usted que antes de que se postularan candidatos para la gubernatura, Pablo Lemus le decía a los mesistas, a la gente de Movimiento Ciudadano, que él era el único que podía garantizar el triunfo del Partido Naranja en la contienda por la gubernatura. Y era una especie así como de supercandidato. Sin embargo, si ustedes ven la imagen que tenemos en pantalla, nos vamos a dar cuenta que en la valoración que hacen 53 consejeros editoriales y colaboradores editoriales del periódico Mural, después de que vieron el debate, vemos, por ejemplo, que Laura Aro, antes del debate, tenía una aprobación de 17.3% y subió a 26.4%. Claudia Delgadillo llega antes del debate con 32.7% y sube a 37.7%. Y vean lo que le pasó a Pablo Lemus Navarro. De tener una aceptación del 50%, bajó al 35.8%. Y si nos vamos a la siguiente diapositiva, la número 15, vemos una pregunta concreta que le hacen a los consejeros editoriales de Mural. ¿Qué candidato crees que ganó el segundo debate a la gubernatura? Y esto verdaderamente fue un golpe muy fuerte para Pablo Lemus, porque resulta que el 39.6% dijo que había ganado Claudia Delgadillo de Morena, el 32% vio ganadora a Laura Aro de la coalición PAN-PRI-PRD y Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano fue ubicado en tercer lugar con el 28.3%. Mural es un periódico de Guadalajara que pertenece a Grupo Reforma. Grupo Reforma no tiene mayor simpatía por MC, mayor simpatía por Morena, pero sí
sí se ha mostrado muy proclive a respaldar a Pablo Lemos, y que Pablo Lemos haya perdido la encuesta entre los consejeros de Mural es una noticia verdaderamente dura, difícil de digerir para el candidato naranja. ¿Y qué más? Bueno, pues después del segundo debate, si nos vamos a la diapositiva número 17, veremos que después del segundo debate, Buendía y Márquez publicó su encuesta, la publicó el martes 16 de abril, y ahí nos dice que Claudia Delgadillo tendría entonces el 44.2% de las preferencias contra el 41.6% de Pablo Lemos, una ventaja de 2.6%, y en tercer lugar aparecería Laura Aro Ramírez. Y si nos vamos a la siguiente diapositiva, a la última, la número 18, vemos dos datos muy interesantes. La encuesta de Buendía y Márquez, que es una encuesta cara a cara, dice la siguiente pregunta. Andrés, ¿qué aprobación le confiere usted a Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República? Y vea usted el porcentaje. 71% de los jaliscienses encuestados por Buendía y Márquez entre el 8 y el 13 de abril, 71% dicen que aprueban a López Obrador. Y vea en la columna de la derecha que solo el 44% aprueba al gobernador Enrique Alfaro Ramírez del partido Movimiento Ciudadano. Y con esto concluimos la revisión, aquí en Puntos y Comas, de la situación en Jalisco después de prácticamente 2 meses de campaña. Ya solamente quedan 30 días y hasta ahí van en este momento una contienda muy cerrada, donde las diferencias estadísticas son muy cortitas, son todavía muy pocas, no pasan de los 7, 8 puntos de diferencia en algunas encuestas. Entonces el último mes será crucial y pues probablemente el resultado final tendremos que esperarlo justamente hasta el día de la elección, el domingo 2 de junio del 2024. Gracias y buenas noches. Y les agradecemos la gentileza de acompañarnos en este segmento informativo con información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Ustedes saben que hay algunos estados donde se van a disputar algunas gubernaturas y que son particularmente importantes e interesantes. Por ejemplo, la contienda por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México es fundamental porque quien gane la Ciudad de México tendrá muchas posibilidades de lograr un desempeño destacado tanto en la contienda para senadores como la contienda para diputados y tener una presencia más fuerte en el Congreso de la Unión. Pero también hay otros estados que son importantes. Ya le habíamos comentado a usted que el caso de Jalisco es emblemático, el tercer estado más importante de la República, pero además uno de los 2 estados que gobierna el partido Movimiento Ciudadano y donde Morena tiene posibilidades reales de arrebatarle el triunfo al candidato del Partido Naranja. Lo mismo, habría que poner mucha atención en el estado de Guanajuato, que es el estado más emblemático del PAN, uno de los 5 estados que todavía le quedan al PAN y que el PAN gobierna desde hace 33 años. Pero hoy veremos otro caso importante. Una de las entidades que han sido más estables en términos de gobierno, como es el caso de Yucatán, donde Yucatán se ha mantenido como como un emblema de los buenos gobiernos, porque el gobernador Pila ha sido el mejor calificado durante los últimos 6 años entre los gobernadores del país. Pues bien, sobre la elección en Yucatán, el asunto está verdaderamente muy interesante porque va a ser una elección muy complicada y muy cerrada. Y tiene una singularidad que seguramente le va a llamar la atención a usted. Aunque no tienen candidato propio a la gubernatura de Yucatán, serán los priistas quienes decidirán el ganador en la contienda del domingo 2 de junio del 2024. PRI, PAN y Nueva Alianza apoyan la candidatura de Renán Alberto Barrera Concha, quien fue 3 veces alcalde de Mérida por el partido albiazul. Pero en la coalición de Morena
Partido Verde y Partido del Trabajo, que postuló al también expanista Joaquín Jesús Guacho Díaz Mena, todo el peso político electoral recae en ex militantes del tricolor, empezando por el coordinador de la campaña, Luis Antonio Evia Jiménez. Además, compite para el Senado por la coalición morenista, propuesto por el Partido Verde, Jorge Carlos Ramírez Marín, quien llegó a la Cámara Alta para el periodo 2018-2024, también postulado por el PRI. Es decir, por un lado, el PAN, en su alianza formal, lleva como aliado al PRI, pero por otro lado, la coalición de Morena lleva un segmento importante de priistas que también podrían de alguna forma inclinar la votación el domingo 2 de junio. El reagrupamiento de priistas en torno a la coalición de Morena y su candidato, incluyendo a quien fuera aspirante del PRI a la gubernatura en 2018, Mauricio Sahui Rivero, podría hacer la diferencia en favor de Guacho Díaz. En 2018, Díaz Mena fue postulado candidato a la gubernatura por Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social. Hace 6 años, el PRI obtuvo en la contienda por la gubernatura el 28% de la votación. Sahui Rivero y Díaz Mena fueron derrotados por Mauricio Vila Dosal del Partido Acción Nacional, un gobernador muy bien calificado en los últimos 6 años. La duda en este momento es quién se llevará la tajada mayor de votos priistas en junio, los aliados del PAN o los aliados de Morena. Las encuestas publicadas entre enero y abril muestran variables que favorecen indistintamente a los candidatos de las dos coaliciones que aparecen mejor perfiladas para el triunfo. Y esto lo observamos cuando ya se están cumpliendo los 2 primeros meses de campaña. Es decir, de aquí al 2 de junio solamente queda un mes de campaña y todavía parece muy indefinido el panorama en el estado de Yucatán. Si vemos la diapositiva 3, en este caso es muy importante verla por 2 razones que les voy a comentar. El triunfo de Mauricio Vila Dosal no fue un triunfo muy amplio, apenas logró el 31.65% de los votos. Pero observen ustedes un detalle muy importante. En esos comicios del 1 de julio del 2018 quedó en segundo lugar Mauricio Sahui Rivero con el 28.04% y Joaquín Jesús Díaz Mena, el Guacho, quedó en tercer lugar con el 16.07%. Aquí lo interesante es lo siguiente, que Joaquín Jesús Díaz Mena y Mauricio Sahui Rivero, quienes fueron contrincantes hace 6 años, ahora están en el mismo paquete. Mauricio Sahui Rivero está apoyando la campaña de Joaquín Jesús Díaz Mena y eso le da más potencia a la coalición, en este caso opositora, en el estado de Yucatán donde gobierna el PAN. Eso puede hacer la diferencia porque estamos hablando de 28 puntos porcentuales que logró que logró el PRI hace 6 años y la votación del PAN en alianza con Movimiento Ciudadano tampoco fue impresionante, fue muy escasa y fue muy cerrada la victoria. Hubo apenas 3 puntos de diferencia. Por eso le digo que la contienda del 2 de junio se va a decidir y la van a decidir los votos de los priistas. Una de las primeras encuestas publicadas en enero del 2024 por De las Heras Demotecnia le daba una amplia ventaja de 28 puntos al morenista Díaz Mena. Sin embargo, en meses recientes las distancias se han acortado, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. En la número 5 vemos esa encuesta de las Heras Demotecnia que fue levantada entre el 25 y el 28 de enero del 2024, donde el candidato de Morena, PT y Partido Verde, Joaquín Guacho Díaz, aparecía con 62.7% de las preferencias. En ese momento se presumía que el PAN iba a ir en alianza con el PRI, con el PRD y con Nueva Alianza. Sin embargo, la coalición no se consolidó con la inclusión del PRD, que tiene su propia candidata, y por lo tanto Renán Barrera se quedó nada más con el apoyo del PRI y de Nueva Alianza. En ese momento tenía 34% y la diferencia, la ventaja que tenía el candidato de Morena era de 28%. Sin embargo, nos vamos a la siguiente diapositiva, la número 6, y vemos algo interesante.
cómo se reduce ya la ventaja cuando los candidatos ya están en campaña. Usted recordará que el 1 de marzo se iniciaron estas campañas, llevan marzo y llevan abril, 2 meses. Entonces, en la segunda quincena de marzo, la misma encuestadora de las Heras de Moscopia, de las Heras de Motecnia, hace esta encuesta que está usted viendo de la segunda quincena de marzo, y ahí vemos que la ventaja de Joaquín Jesús Guacho Díaz Mena se reduce a 17 puntos y Renán Alberto Barrera Concha sube a 24 contra 41%. Desafortunadamente, la candidata Vida Aravari Gómez Herrera de Movimiento Ciudadano y Yasmín López Manrique del PRD no tienen una presencia significativa en esta encuesta, apenas logran el 1%. Estamos hablando ya en la segunda quincena de marzo, cuando ya llevaban 15 días, por lo menos 15 días de campaña, porque esta encuesta se realizó entre el 14 y el 17 de marzo. Pero aquí hay otro dato muy interesante en la diapositiva 7. En esa misma encuesta de las Heras de Motecnia, cuando le preguntan a los habitantes de Yucatán, solamente a la gente de Yucatán, que si se realizara la elección de senador, ¿por cuál candidato o partido votarían? Y vean ustedes la diapositiva 7, resulta que el 38% dice que votaría por Verónica Camino Farjat y por Jorge Carlos Ramírez Marín, quienes tendrían el 38% y representan a Morena, PT y Partido Verde, en tanto que Rolando Zapata y Katia Bolio Pinelo tendrían solo el 28%, es decir, una distancia de 10 puntos porcentuales. Este dato es muy importante por una razón, porque Jorge Carlos Ramírez Marín se fue al Partido Verde, dejó el PRI y se fue al Partido Verde, y el Partido Verde es el que lo propone como segunda fórmula para las senadurías de mayoría en el estado de Yucatán. Y esto también representa que Ramírez Marín se lleva una buena parte de la militancia y del apoyo de militantes del PRI, lo que le da más potencia a la coalición de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde. Y luego, nada más como un dato complementario, en la diapositiva número 8 vemos que hay un elemento adicional que ayudaría al candidato de la coalición morenista a la gubernatura. Resulta que cuando le preguntan a los yucatecos, en este caso solo a los yucatecos, si hoy fuera la elección de presidente, ¿por cuál candidato o partido votaría usted? Vea usted la diferencia tremenda del 61% que recibiría Claudia Sheinbaum Pardo contra el 17% de Berta Xóchitl Gálvez Ruiz y apenas el 2% de Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano. Y vale la pena rescatar algunos datos interesantes de lo que está pasando en Yucatán, porque fíjese usted en lo siguiente. A Luis Antonio Evia Jiménez, coordinador de campaña del morenista Díaz Mena, se le considera incondicional de la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco, exgobernadora priista, quien fue mandataria de Yucatán en el periodo 2007-2012 y es de la misma generación política. Luis Antonio Evia Jiménez, el coordinador de campaña del morenista Díaz Mena, es de la misma generación política que Jorge Carlos Ramírez Marín, quien actualmente es candidato al Senado de la República por la coalición que encabeza Morena como propuesta del Partido Verde. Evia Jiménez ha sido diputado local, presidente estatal del PRI en 2018, es decir, en la contienda del 2018 estuvo en la trinchera de enfrente de Morena, combatiendo contra Morena. También fue presidente del Congreso de Yucatán, oficial mayor de gobierno estatal con Ortega Pacheco, con la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco, todo al amparo del Partido Revolucionario Institucional, según antecedentes publicados por el periódico El Sol de Yucatán el 21 de diciembre del 2024. Todo esto se lo decimos para que vea usted que quienes están incrustados en la campaña de Morena en Yucatán, muchos de ellos son priistas que estuvieron muchos años en ese partido y que por lo tanto tienen influencia en ese partido, que en la elección de hace 6 años sacó 28 puntos porcentuales que son importantísimos en la contienda. Bueno, pues Evia Jiménez, el coordinador de la campaña de Morena, operó política y electoralmente contra el Guacho, quien ahora es su jefe porque es el candidato que él está apoyando,
y también contra el propio presidente López Obrador en las elecciones de 2006, 2012, 2018 y 2021. Y ahora, como jefe de campaña, trabaja para que Díaz Mena triunfe en los próximos comicios, y esto lo reseñó el Diario de Yucatán en su edición del 22 de noviembre del 2023. Bueno, la exgobernadora Ivonne Ortega, que es muy citada en los medios de comunicación de Yucatán, porque todas estas personas que están en la campaña de Morena se considera que fueron colaboradores muy cercanos de Ivonne Ortega cuando ella fue gobernadora de Yucatán entre el 2007 y el 2012. La exgobernadora Ivonne Ortega, cuyos ex colaboradores apoyan ahora la campaña morenista, es actualmente diputada federal por Movimiento Ciudadano y fue ubicada como número 2 en la lista de candidatos plurinominales del Partido Naranja en la tercera circunscripción electoral, una región en donde Morena gobierna 6 de 7 estados. El PAN solo administra en esta región el estado de Yucatán y los 6 restantes estados son morenistas: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz. Y fíjese usted, en esta región electoral, en los comicios del 2021, Movimiento Ciudadano solo pudo colocar 2 diputados plurinominales, es decir, la exgobernadora Ivonne Ortega está en el filito de la lista de Movimiento Ciudadano, porque si hace 3 años solamente logró meter 2 diputados plurinominales, es muy probable que en la elección que viene a lo mejor nada más logra meter un diputado y no sería la exgobernadora priista Ivonne Ortega. ¿Por qué? Porque en esta región, que es la región electoral, la circunscripción electoral número 3 o la tercera circunscripción electoral, es donde Morena prácticamente arrolla a todos sus rivales, por lo que les comenté hace un momento, porque de 7 estados que están en esta región, 6 son gobernados por Morena, y entre ellos hay estados muy emblemáticos, como son el caso de Tabasco, de Veracruz, donde Morena obtiene muchísimos votos. Bueno, pues las más recientes encuestas publicadas sobre la contienda en Yucatán registran una diferencia que va de los 3 a los 7 puntos entre los candidatos punteros. Al final, los votos priistas tendrán que ser la diferencia. Y vea usted la diapositiva 12. Esta es una encuesta que publicó el Heraldo de México y Poligrama el viernes 19 de abril. Ahí vemos una ventaja de 5.6% en favor de Renán Barrera, del Partido Acción Nacional, contra los 35.8% de Joaquín Guacho Díaz Mena. Es decir, aquí iría, de acuerdo con esta encuesta, iría adelante el panista. Pero hay un dato curioso. Usted vio los porcentajes, 41.4 contra 35.8. Sin embargo, si vemos la diapositiva 13, cuando le preguntan a los yucatecos, oiga, ¿y por qué partido o partidos votaría usted? Y vean la diferencia. Cuando les preguntan si votarían por Morena, PT y Partido Verde, el porcentaje de la coalición sube a 38.2 contra 37.1 de la coalición PAN, PRI y Nueva Alianza. Y luego, si nos vamos a esta encuesta de encuestas, que es como un agregador de encuestas que se denomina polls.mx, este agregador de encuestas actualizó sus cifras hasta este miércoles 24 de abril y según esas encuestas que pondera, o sea, va juntando las encuestas que se van publicando sobre el estado de Yucatán y de todas esas hace un promedio. Bueno, pues la ponderación que hace polls.mx este miércoles 24 de abril es que Renán Alberto Barrera Concha, de la coalición PAN-PRI Nueva Alianza, tendría 47% de apoyo contra el 44% de Joaquín Jesús Díaz Mena. Usted sabe que todas las encuestas tienen un margen estadístico de error de más o menos 3.5, es lo que regularmente tienen de error las encuestas. Por lo tanto, aquí estamos viendo que la ponderación de encuestas sobre Yucatán que hace esta consultora que se llama polls.mx nos dice que hay un empate en la contienda por la gubernatura. Y finalmente, hoy también el periódico El Universal publicó una encuesta, hoy miércoles 24 de abril, publicó una encuesta telefónica en donde le da una ventaja de 6.8 a Renán Barrera
Concha, el candidato de PAN-PRI-PANAL, con un 43.1% contra el 36.3% de Joaquín Guacho Díaz Mena. En síntesis, las diferencias siguen siendo muy pocas, muy cortas. Estamos hablando de 3 a 7 puntos de diferencia indistintamente en las encuestas que ponen a Barrera o a Guacho Díaz como ganadores. Y por lo tanto, habremos de esperar qué pasa en el último jalón, en los últimos 30 días, porque ahí se definirá todo. Y en este caso es clarísimo. Quien sume más votos de los priistas que se fueron a la coalición panista o se fueron a Morena, ese se va a llevar la gubernatura del estado de Yucatán. Pero indudablemente aquí el fiel de la balanza va a ser el priismo, que en las elecciones de hace 6 años tuvo 28% de la votación y quedó a 3 puntos porcentuales de alcanzar a quien fue en su momento el ganador, que fue Mauricio Vila Dosal. Entonces, los votos priistas serán clave. ¿Quién se llevará más? ¿La coalición panista o la coalición morenista? No lo sabemos. Tendremos que esperar hasta el 2 de junio. Gracias, y así concluimos hoy Puntos y Comas. ¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del 2 de junio del 2024. Y hay que repetir la fecha, 2 de junio del 2024. Coméntelo con sus familiares, con sus amigos, para que todo el mundo se entere que el domingo 2 de junio habrá elecciones. Todavía hay muchos que piensan que las elecciones son en el mes de julio. No. Serán el domingo 2 de junio y es importante que todo el mundo lo sepa para que todo el mundo vaya a cumplir con su deber cívico, pero además también para que todo el mundo se comprometa y participe en la decisión que tenemos que tomar todos el domingo 2 de junio. Y bueno, hoy terminamos con la revisión de las 4 primeras entidades federativas que están completando 2 meses de campaña. Exactamente 2 meses de campaña cumplen esta semana, porque la próxima semana pues ya nada más quedan 2 días de abril y empezamos el mes de mayo. Y en mayo solamente hay 29 días de campaña. Bueno, pues pese a que no ha podido establecer una ventaja amplia que garantice la victoria en los comicios del domingo 2 de junio, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, Livia Denise García Muñoz Ledo, conserva la delantera en la contienda por la gubernatura, lo que podría prolongar la hegemonía del partido albiazul en esa emblemática entidad de la región del Bajío por un periodo. Escuche usted, si ganaran en junio los panistas, se habrían quedado ahí hasta 39 años consecutivos. Desde 1991 hasta la fecha, durante 33 años hasta este momento, ha habido en Guanajuato 8 gobernadores panistas, empezando por supuesto por Carlos Medina Plasencia, que fue el primero, pasando por Vicente Fox y Juan Carlos Romero Hicks, hasta el actual gobernador, que se llama Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Al cumplirse 2 meses de campaña en Guanajuato, la candidata de PAN, PRI, PRD tiene márgenes de ventaja de entre 10 y 12 puntos sobre la aspirante de la coalición Morena, PT y Partido Verde, Alma Eduviges Alcaraz Hernández. Muy lejos, en una tercera posición, aparece Yulma Rocha Aguilar, del partido Movimiento Ciudadanos, que evidentemente no tienen ni la más mínima posibilidad de ganar. El Partido Acción Nacional ha conservado la gubernatura de Guanajuato durante los últimos 33 años. Y no hay que olvidar algo que es fundamental. Esa gubernatura la obtuvo el PAN en Guanajuato como producto de lo que en su momento se llamó la concertación, es decir, un acuerdo entre el gobierno priista de Carlos Salinas de Gortari y el PAN, acción con la cual el mandatario tricolor pretendió legitimarse políticamente luego de su cuestionado triunfo electoral de 1988 sobre Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano de la coalición izquierdista Frente Democrático Nacional.
Y mire usted, en la diapositiva número 4 tenemos las fotos de las 3 candidatas. En Guanajuato va a haber mujer porque no va a haber otra salida. Hay 3 candidatas y cualquiera de ellas 3 que gane será la primera gobernadora mujer en el estado de Guanajuato, lo cual es muy saludable porque las mujeres también tienen derecho a demostrar que lo pueden hacer igual o mejor que los varones. Ahí está Livia Denise García Muñoz Ledo, de Fuerza y Corazón por Guanajuato, PAN PRI PRD, Alma Eduviges Alcaraz Hernández, de Sigamos Haciendo Historia en Guanajuato por Morena, PT, Partido Verde, y Yulma Rocha Aguilar con una candidatura meramente testimonial representando al partido Movimiento Ciudadano. Y una encuesta telefónica realizada por la consultora Rubrum el martes 16 de abril de 2024 le atribuye a García Muñoz Ledo una preferencia del 45% sobre Alma Alcaraz, que registra 33%. Eso lo vemos en la diapositiva número 6, donde ustedes ven que la candidata de Morena, PAN PRI PRD, tiene 45 puntos contra 33 puntos de la representante de Morena. 33, 43, 12 puntos y medio de ventaja tiene la panista Livia Denise García, y allá aparece en tercer lugar Yulma Rocha con 4.6. Fíjense ustedes, no hay muchas encuestas en Guanajuato que sigan la metodología que los expertos exigen, es decir, la metodología de diseñar una buena muestra, de diseñar geográficamente cuáles colonias, manzanas van a ser encuestadas, cuántas personas de tales o cuáles edades o de qué sexo tendrían que ser incluidas en la muestra. ¿Por qué? Y además que las encuestas se realicen cara a cara y en el hogar de las personas entrevistadas. Eso es muy importante porque esas encuestas, con una metodología mucho más rigurosa y profesional, son mucho más confiables. Pero en el caso de Guanajuato hay solamente encuestas de consultoras que hacen encuestas por teléfono y la mayoría de ellas usando robots, como por ejemplo lo que dice Rubrum. Dice metodología: muestra a 1,000 personas vía telefónica con cuestionarios enviados de manera automática y aleatoria en el estado de Guanajuato. Fecha de levantamiento 15 de abril del 2024. El asunto aquí es que se hace una muestra, pero no siempre todas las personas que reciben la llamada de manera automática la contestan, y en la medida en que va habiendo más personas que no contestan, se rompe el equilibrio o la solidez de la muestra que pudo haber sido seleccionada, y eso le quita mucha fortaleza, validez a las encuestas que se hacen de manera telefónica y con procedimientos de esta naturaleza. Pero ahí está el dato que Rubrum ofrece, donde dice que hay una diferencia de 12 puntos porcentuales, 12 puntos y medio, en favor de Livia Denise García, de PAN, PRI y PRD. Y luego, en la diapositiva número 7, vemos otra encuesta, esta publicada el lunes 22 de abril del 2024. La anterior que vimos se publicó el martes 16 de abril. Esta que estamos viendo ahora en pantalla se publicó el lunes 22 de abril. Aquí ustedes observan con toda claridad que la candidata panista, Livia Denise, tiene 42.5, en tanto que Alma Alcaraz de Morena tiene 34. 34 para 44, son más o menos 11 puntos de distancia, más o menos, son 11 puntos de distancia, pero coincide con el dato anterior de Rubrum, donde le da 12 puntos y medio. Aquí en esta encuesta la candidata panista tiene 11 puntos y medio. Y también aparece ahí Yulma Rocha con un 6.4%, igual como le decíamos en la anterior encuesta. Esta es una encuesta telefónica por la gubernatura de Guanajuato. El Heraldo de México y Poligrama trabajan juntos. El tamaño de la muestra fue de 1,000 personas de 18 años y mayores. Fue una muestra que se levantó entre el 15 y el 17 de abril y tiene un nivel de confianza, de acuerdo con sus realizadores, de 95% y un margen de error de más o menos 3.10. Es una encuesta telefónica. Como le decimos, hay sus reservas con respecto a la fidelidad o profundidad que tienen las encuestas telefónicas. Y en la siguiente diapositiva, la número 8, vemos lo que responde la gente cuando les preguntan por qué partido votarían.
Y ustedes notan aquí que el PAN, el PRI y el PRD tienen 45.3% contra 37.2% del Partido del Trabajo, de Morena y el Partido Verde. Esto significa que aquí hay una distancia de por lo menos 8 puntos entre la coalición panista y la coalición morenista. Y otra vez ahí con un 4.3% aparece Movimiento Ciudadano. Encuesta telefónica, como le decíamos, con las reservas del caso, es de lo poco que hay en encuestas referidas a la contienda de Guanajuato. Pues mire usted, García Muñoz Ledo, de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, y Yulma Rocha Aguilar, del partido Movimiento Ciudadano, estuvieron frente a frente el martes 16 de abril de 2024 en el primer debate entre candidatas a la gubernatura de Guanajuato, el cual fue organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana en esa entidad, el Centro Patronal en Guanajuato. La candidata de Morena, Alcaraz Hernández, no asistió al debate debido a que reclamó que hubo un cambio de formato un día antes del evento. La morenista Alcaraz Hernández precisó las razones de su inconformidad y dijo lo siguiente: sé que las presiones para convertir el debate en un evento de campaña de la candidata del PRIAN han sido muchas y muy fuertes. Soy muy consciente de las injerencias que tiene el gobierno del estado en este formato. Los empresarios de Guanajuato tienen años haciendo negocios en lo oscurito con el gobierno del estado, declaró la candidata de Morena a medios de comunicación locales el mismo día del debate cuando no se presentó a esa contienda. Por lo tanto, pues el debate careció de profundidad porque estaba compitiendo García Muñoz Ledo de la coalición panista contra la candidata de MC, que prácticamente no tiene ninguna posibilidad de aspirar a la victoria. Y nos vamos a otro asunto. El 24 de abril del 2024, otra empresa que realiza encuestas telefónicas mediante el uso de robots, que ustedes ya la conocen, llamada Massive Caller, le atribuyó a la candidata del PAN un 47.3% de preferencias contra el 37.1% de la candidata de la coalición morenista, una diferencia de 10 puntos porcentuales. Y nuevamente en tercer lugar, con muy poquitos puntos, Yulma Rocha Aguilar. La metodología de esta encuesta dice lo siguiente: las encuestas fueron levantadas mediante la técnica de robot en grabaciones enviadas a los hogares que son contestadas por el propio entrevistado, realizando las llamadas en forma aleatoria a fin de que sean representativas. Y Massive Caller le atribuye a su ejercicio un margen estadístico de error de más o menos 3.4%. Sin embargo, no pierdan ustedes de vista un dato que es muy importante. La tasa de rechazo en esta encuesta es del 95%, lo cual significa que esta encuesta prácticamente se reconstruye. Para lograr el mínimo de 1,000 personas entrevistadas, se tiene que reconstruir la muestra sobre la marcha, y si en un principio se definió con algún tipo de metodología una muestra que pretendiera ser representativa, cuando hay un 95% de rechazo, los que contesten y quieran hacerlo por su propia voluntad, pues finalmente no necesariamente representan los segmentos de la población que le den solidez y validez a la encuesta. Pero ahí está el dato que sirve como referencia. Y Guanajuato es una entidad agobiada por la inseguridad, la escasez de fuentes de agua potable y la contaminación. Sobre el grave problema de la inseguridad en Guanajuato, el miércoles 2 de agosto del 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a Diego Sinué Rodríguez Vallejo, gobernador panista de esa entidad, pues afirmó el presidente que existe un grupo que tiene el poder real en su estado. El gobernador es una buena persona, dijo AMLO. Ahora sí que él gobierna, pero no manda. Es una buena persona, pero ahí hay un grupo que es el que tiene el poder real y se refiere al estado de Guanajuato. Esa es una de las razones por las cuales no ha podido remover a un fiscal general que ya tiene 3 lustros en el cargo, pese a que la entidad es la que registra el número más alto de homicidios dolosos en todo el país. ¿Y qué más sobre este asunto? Bueno, la inseguridad en Guanajuato tiene mucho que ver con
con un personaje que se llama Carlos Samarripa Aguirre, el fiscal general de Guanajuato. Es un personaje al que el presidente López Obrador ha relacionado con la organización clandestina de ultraderecha conocida como el Yunque, vinculada al Partido Acción Nacional. Ha estado al frente de la Fiscalía de Guanajuato los últimos 15 años, desde el 2009. ¿Y por qué es tan cuestionado el fiscal de Guanajuato? Por una razón muy simple. Tan solo en los últimos 12 años, el número de homicidios dolosos ha crecido en Guanajuato, escuche usted, un 92%, pues de 615 asesinatos que se registraron en 2011, a 2 años de que tomó el cargo el procurador, el fiscal Carlos Samarripa Aguirre, en 2022 la cifra de esos crímenes llegó a 4,256, según un dato muy sólido del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Imagínense ustedes qué terrible es que haya un incremento de 592%. Eso es lo que tiene sumido a Guanajuato en una situación muy crítica. Y ya nada más para cerrar, veamos lo que dice la diapositiva número 15. Esta diapositiva la elaboró, esta gráfica la elaboró una empresa que se conoce como Pulse.mx, que es una plataforma agregadora de encuestas que actualiza sus promedios de ponderación en la medida en que se van publicando nuevos ejercicios demoscópicos sobre los comicios de Guanajuato. Este promedio corresponde al corte del miércoles 17 de abril del 2024. Y ahí ven ustedes que hay la candidata del PAN tiene 51, la de la oposición de Morena tiene 44, es decir, hay una diferencia ahí de 7 puntos. Pero esto nos da una idea muy clara, aunque no es muy amplio el margen, pero de cualquier manera 11, 12 puntos pesan muchísimo ya a estas alturas de la contienda, cuando falta poquito más de un mes para que terminen las campañas, pesa muchísimo y además pesa más cuando hemos visto que en el transcurso de los últimos dos meses, la candidata de Morena no ha podido empatar o rebasar en alguna encuesta a la candidata del PAN. Habrá que ver qué sucede en el último mes, pero como van perfiladas las cosas, no se debe descartar que a pesar de que no tiene mucha ventaja, la candidata de PAN, PRI, PRD está mejor perfilada para retener el estado de Guanajuato, lo que significaría, escuche usted, 39 años de gobierno panista en la entidad más importante del Bajío mexicano. Gracias, mañana por aquí nos veremos en Puntos y Comas. Bueno. ¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Ya viene el debate, el segundo debate de las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. El domingo se va a llevar a cabo y cuando estamos prácticamente a un mes de que terminen las campañas electorales de los candidatos a la presidencia de la República, que tendrán que suspender actividades proselitistas el miércoles 29 de mayo de 2024, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, tiene en este momento porcentajes similares a los que registraba Andrés Manuel López Obrador en esta misma temporalidad, pero durante las campañas del 2018. Estamos hablando fundamentalmente de lo que tenía como capital político electoral Andrés Manuel López Obrador un mes antes de la votación del domingo 1 de julio del 2018 para hacer un paralelismo y una comparación con la situación en la que se encuentra Claudia Sheinbaum justamente un mes antes de las elecciones del domingo 2 de junio del 2024. Sin embargo, la candidata de la coalición Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde obtendrá el domingo 2 de junio del 2024 una votación superior a la de López Obrador por una razón muy simple. La lista nominal de electores tendrá un incremento de casi 10 millones de votantes más que hace 6 años. De esta manera creció la lista nominal.
En 2018, la lista nominal de electores sumó 89.123.355 ciudadanos. Ciérrelo usted en 89 millones. Y en el 2024 tendrá 99.084.188 potenciales sufragantes. Cerrémoslo que en el 2018 fueron 89 millones y que en el 2014 serán 99 millones. Pues bien, según corte, esta lista nominal de 99 millones, según el corte realizado por el Instituto Nacional Electoral el pasado miércoles 27 de marzo del 2024, se presume que esta lista nominal, con pequeñas variables, será la lista nominal de electores que se va a utilizar en los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Y esta lista representa un incremento así específico y concreto, un incremento de 9.960.833 votantes más que hace 6 años. Claudia llegará muy fortalecida al segundo debate entre candidatos presidenciales que se realizará el domingo 28 de abril del 2024. Las agregadoras de encuestas Bloomberg y Oráculos le atribuyen triunfos con ventajas que oscilan entre los 24 y los 28 puntos porcentuales en la ponderación promedio de encuestas publicadas en los últimos 4 o 5 meses. Mire usted, vamos a ver la diapositiva número 4, que es el barómetro electoral de Bloomberg. Bloomberg es una agencia especializada en información de negocios y de finanzas que tiene su sede en la ciudad de Nueva York, pero que en la elección del 2018 incursionó directamente en los asuntos político-electorales con su barómetro electoral, que ahora vuelve a poner en funciones en la elección del 2024. Y lo que quiero que vean aquí ustedes es cómo va registrando mes con mes, por ejemplo, el 5 de noviembre del 2023, el 31 de diciembre del 2023, luego el 29 de enero ya del 2024, el 29 de febrero, el 6 de marzo y el 14 de abril. Y ahí ve usted la ponderación de promedios que prácticamente mes con mes ha ido haciendo el barómetro electoral de Bloomberg hasta llegar al 60.2% de ponderación de promedio de las encuestas que incluye en sus ejercicios, y estaría Claudia Sheinbaum Pardo en este momento con una ponderación promedio de encuestas de 60.2% de preferencias, y estaría Xóchitl Gálvez en este momento con el 31.6% de promedio en la ponderación de las encuestas que usa Bloomberg, que son 10, 12, 15, según se vayan publicando, las va agregando, y esto establece que en este momento Claudia Sheinbaum Pardo tendría una distancia de 28.6% a su favor, por encima de Xóchitl Gálvez, y allá en el fondo estaría Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano con el 8.1%. De acuerdo con esta medición del barómetro, y tome usted en cuenta que utiliza el barómetro encuestas de muy diverso origen. No todas las encuestas coinciden. Habrá algunas encuestas que le den a Claudia Sheinbaum 60, 50, 65% de aprobación, de apoyo, de respaldo entre los potenciales votantes, y habrá otras que le den menos, que le den 48, 46. Pero en este proceso de ponderar encuestas y de hacer porcentajes y promedios, resulta que de acuerdo con la medición que hace el barómetro de Bloomberg desde noviembre del 2023 a abril del 2024, observamos que Claudia Sheinbaum ha perdido 3.9%. Es una cantidad prácticamente imperceptible, pero en esos 6 meses, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, en 6 meses, perder 3.9% no es mucho, y porque significa simplemente que ha perdido algo así como, en promedio, 0.65 puntos porcentuales por mes. Es decir, muy poco ha perdido por mes Claudia Sheinbaum, menos de 1 punto, en tanto que Xóchitl Gálvez ha ganado en este proceso también 1 punto porcentual por mes, porque tiene un incremento del 6.3
del 25% que tendría en noviembre del 2023 al 31.6% que tendría en abril del 2024. Son 6 puntitos que divididos entre 6 meses dan un punto de incremento que no se ve esencialmente y que no disminuye esencialmente la diferencia con de Xóchitl Gálvez con Claudia Sheinbaum Pardo. Pero si nos vamos a la diapositiva 5, vemos un ejercicio similar que realiza una plataforma agregadora de encuestas que se identifica como Oráculos. También esta agregadora de encuestas trabajó en los comicios del 2018, también hizo sus ponderaciones de promedios de encuestas mes con mes y también ellos llevan una medición desde noviembre pasado hasta abril. Y aquí el porcentaje que Oráculos le da a Claudia Sheinbaum Pardo es del 58% en las preferencias. Es una ponderación de 8, 9, 10 encuestas. No es una encuesta por sí misma, sino un promedio de lo que Oráculos va acumulando en la medida que se van publicando las encuestas que ellos escogieron para hacer este agregador y ponderador de encuestas que establece un promedio mes con mes. Bueno, pues el promedio con el que nos encontramos en abril a Claudia Sheinbaum Pardo es del 58% contra el 34% de Xóchitl Gálvez, lo que significa que hay una ventaja de 24% para la candidata presidencial de Morena. Y de la misma manera que en el ejercicio anterior, si observamos lo que va midiendo Oráculos, nos damos cuenta que entre noviembre del 23 y abril del 24, Claudia Sheinbaum habrá perdido 3 puntos, medio punto en promedio por mes, en tanto que Xóchitl Gálvez habría ganado apenas un 5%, que dividido entre 6 meses daría un promedio mensual de incremento de 0.83%, algo muy poco perceptible. Y esta es la historia de los últimos 6 meses, de acuerdo con esta plataforma agregadora de encuestas que se llama Oráculos. Pero hay encuestas que salieron en días recientes y también las vamos a compartir, pero antes le vamos a decir lo siguiente. En los comicios del 2018, López Obrador sumó el 53.20% de los votos, que en números absolutos representaron, usted lo sabe, el respaldo de 30.110.327 sufragios en su favor. Las últimas proyecciones sobre el triunfo de Claudia Sheinbaum, publicadas esta semana, le atribuyen a la candidata de Morena un mínimo de 49%, como es el caso de la encuesta del periódico El Financiero. El promedio de participación electoral tomando como referencia los últimos 4 procesos electorales, es decir, sumamos los promedios de participación de los últimos 4 procesos electorales en la elección presidencial y el promedio de participación es de 62.27. Eso es lo que se estimaría que podría ser el promedio de participación en la elección del domingo 2 de junio. Si partiéramos de esa base del 62.27 de participación, eso significaría que en junio podrían acudir a las urnas 61.699.723 ciudadanos. Ciérrelo así. 62% de participación significarían 61 millones de personas en las urnas, para que no nos quedemos nada más con los números enteros. Por lo tanto, con ese respaldo del 49%, ese 49% de Claudia Sheinbaum significaría 30.232.000 sufragios en su favor si ganara con ese porcentaje del 49%. Pero recuerde usted que hay porcentajes más altos que les dan otras encuestas y las plataformas agregadoras de encuestas. Pero mire usted, aquí está la encuesta que se publicó este viernes 26 de abril del 2024, la encuesta del Financiero. Ahí ve usted, por ejemplo, que el Financiero le atribuye a Claudia Sheinbaum el 49% de respaldo, 32% para Xóchitl y 8% para Jorge Álvarez Maínez, lo que significa que entre Claudia y Xóchitl hay una diferencia de 17%. Y también hay datos muy interesantes en las columnas de la derecha, porque usted verá que entre los jóvenes de 18 a 29 años,
de 18 a 29 años, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y las Naciones Unidas consideran que jóvenes se les puede conceptualizar a las personas que tienen entre 18 y 29 años. Hay quienes bajan la edad hasta los 15, pero dejémoslo entre 18 y 29. En ese segmento de edad, Claudia Sheinbaum Pardo es la que tiene más apoyo y más respaldo con el 49% por el 21% de Xóchitl Gálvez. Y si nos vamos al segmento de edad de 30 a 49 años, vemos que la candidata de Morena tiene el respaldo del 47% contra el 33% a Xóchitl Gálvez. Y en el segmento de 50 años y mayores, la ventaja que tiene Claudia Sheinbaum es de 57% contra 33% de Xóchitl Gálvez. Pero si se cumpliera la proyección de la encuestadora de Las Heras, que vemos en la diapositiva número 9, si se cumpliera esta proyección de Las Heras Demotecnia, calcula que en este momento Claudia Sheinbaum Pardo tendría el 67% de los votos potenciales. Bueno, si ese 67% le diera el triunfo a Claudia Sheinbaum y si con eso ganara en los comicios del domingo 2 de junio, escuche usted la cantidad, ese 67% de Claudia Sheinbaum representaría 41,338,814 sufragios. Si Claudia ganara con un 67%, estaría ganando con 10 millones de votos más que Andrés Manuel López Obrador. Probablemente no gane con ese porcentaje, pero incluso ganando con el 49% o ganando con porcentaje más alto del 49%, de cualquier manera Claudia Sheinbaum sacaría más votos que los 30 millones de votos que sacó Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Y ahí ve usted que Álvarez Maínez tendría el 3% en la encuesta de Las Heras Demotecnia. Y para que quede claro el dato, ya les decíamos a ustedes que el promedio de participación en las elecciones presidenciales en las últimas 4 ha sido del 62,27%, que en este momento la lista nominal de electores tiene 99 potenciales votantes y que sobre la base de este promedio de participación del 62,27%, irían a las urnas en junio 61 millones de personas. Vamos a la diapositiva número 11 para ver otra parte de otro ejercicio que tiene que ver con los porcentajes que se le atribuyen a las candidatas que están en este momento en campaña. En la diapositiva número 11 vemos que, por ejemplo, en la 11, Luis, por favor, ¿esa es? ¿O hay dos 11? ¿No? Esta es la 11, exacto, gracias. Ustedes ven ahí, por ejemplo, que el barómetro Bloomberg tiene un promedio ponderado al 14 de abril del 2024 del 60,2%. Bueno, si Claudia ganara con el 60,2%, ganaría con 37 millones de votos. Por su parte, Oráculos promedia el promedio ponderado al viernes 26 de abril es de 58% y eso representaría, escuche usted, 35 millones de votos. De Las Heras Demotecnia, ya le comentábamos, le da el 67% para el triunfo de Claudia Sheinbaum y eso significaría 41 millones de votos. Y el Financiero, que le da más poquito porcentaje de triunfo a Claudia con el 49%, esos 49% representaría 30 millones de votos, 30.232.864. Doy aquí la cifra completa porque si usted ve la cifra de abajo donde dice cuáles fueron los resultados oficiales de la elección presidencial del domingo 1 de julio del 18, verá usted que Andrés Manuel López Obrador ganó con 30.110.327 votos y con el 53,20% de la votación captada en las urnas. Bueno, pues Claudia, por ejemplo, con el 49%, sumaría más votos en números absolutos que Andrés Manuel López Obrador, por lo que le mencioné desde el principio, porque en tanto que hace 6 años la lista nominal de electores fue de 89 millones de personas, en esta elección va a ser de 99 millones de personas, casi 10 millones de personas más van a votar en estas elecciones. Y hay otros datos que es importante
conocer para comparar con este momento en el que estamos viendo el desempeño de Claudia Sheinbaum. Un mes antes de los comicios del 2018, el triunfo de López Obrador parecía muy claro en los registros de las encuestas. Según la plataforma agregadora de encuestas del periódico español El País, en una información publicada el domingo 3 de junio del 2018, a un mes de los comicios. Recuerde usted que hace 6 años las elecciones fueron el domingo 1 de julio y que este año las elecciones serán el domingo 2 de junio, un mes antes. Bueno, pues ahí vemos ahora sí en la diapositiva número 13, vemos que este ejercicio del agregador de encuestas del País que se publicó exactamente el domingo 3 de junio del 2018, en este ejercicio vemos que el promedio ponderado del periódico El País, tomando como base el agregador de encuestas de Oráculos, le daba el 3 de junio del 2018 a Andrés Manuel López Obrador. En la diapositiva 13, Luis, le daba el 48.2% a López Obrador contra el 27.5% de Anaya, de Ricardo Anaya, y el 19.5% de José Antonio Meade. Y ahí aparece el Bronco, el 2% de los votos potenciales. Si usted se fija, no es muy diferente a lo que vemos ahora en el caso de Claudia. La ventaja de López Obrador un mes antes de las elecciones de hace 6 años ya era lo suficientemente clara para pensar que podía ganar. Y vean ustedes la diapositiva 14. En este caso nos referimos a una encuesta que publicó El Financiero el lunes 4 de junio del 2018 y ahí ven ustedes, por ejemplo, que según El Financiero en este momento, un mes antes de las elecciones del 18, López Obrador ya marcaba 50% de preferencias contra 24% de Ricardo Anaya y 22% de José Antonio Meade. Había una diferencia en favor de López Obrador de 26%. Muy parecido a lo que ahora estamos viendo con Claudia Sheinbaum. Y finalmente, si nos vamos a la diapositiva 16, vemos un ejercicio muy interesante que hizo la plataforma agregadora de encuestas llamada Oráculos, porque publicó de un jalón lo que hicieron varias plataformas agregadoras de encuestas. Y mire, en la diapositiva 16 vemos, por ejemplo, que Oráculos no se arriesgó, no se quiso arriesgar y puso ahí, bueno, dijo, yo pienso que Ricardo Anaya va a estar sumando entre el 25 y el 31% de los votos. Y luego José Antonio Meade Curibreña entre el 19 y el 23%. Y luego Andrés Manuel López Obrador entre el 45 y el 52. La agregadora que estuvo más cerca y que se animó a poner números muy concretos fue Bloomberg. Bloomberg puso que Ricardo Anaya tendría un 24.8% de votos y si ustedes ven en esa misma columna hasta el final el resultado oficial, Anaya tuvo 22.27, o sea, le falló por cualquier cosita. Luego vemos también que Bloomberg dijo que José Antonio Meade podía sumar el 20.3% y ahí sí falló como con 4 puntos porque Meade solamente tuvo el 16.41. Estos ponderados, estos porcentajes no son encuestas por sí mismas, son el resultado, el promedio de una cantidad importante de encuestas, 10, 12 encuestas diferentes, que Bloomberg iba sumando mes con mes y las iba promediando. Lo mismo hacía Oráculos, lo mismo hacía Numérica y lo mismo hacía El País. Pero lo que quiero resaltar aquí es que sí, Bloomberg es el que estuvo más cerca del resultado oficial porque Bloomberg en su ponderación de encuestas, de estas encuestas que publicó el martes 5 de junio del 2018, puso que Andrés Manuel iba a ganar con 51.8 y Andrés ganó con 53.20, estuvo bastante cerca. Bueno, yo lo que quiero resaltar aquí es que los números que Andrés Manuel López Obrador tenía un mes antes de las elecciones de julio del 2018 son en mucho sentido muy parecidos a los que en este momento tiene Claudia Sheinbaum Pardo, cuando estamos también a un mes de las elecciones del 2 de junio del 2024. Y con esto terminamos hoy puntos y comas. Por aquí nos encontraremos el lunes y si se les antoja, pues nos vemos en el post-debate el domingo también, aquí mismo en el canal de Sin embargo al aire en YouTube. Gracias. Buenas noches.